En esta ocasión estaremos estudiando, meditando, reflexionando sobre profecías bíblicas. Es necesario entender las profecías bíblicas para no ser engañados. Por esto nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho: mirad, velad y orad. Y de eso se trata este proyecto, de mirar, de velar, de estar despiertos y de orar. Orar para no entrar en tentación, orar para no ser engañados, para no ser extraviados, porque ese es el propósito de la mentira, extraviarnos. El propósito de Dios en su revelación bíblica es darnos luz para estar en seguridad, para caminar en bien, para no caer en los errores que nos llevan a la debacle, a la devastación y lo que está reservado para los impíos en las profecías bíblicas. Nuestro estudio va a estar basado en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 nos está hablando de el rollo del libro que está sellado con 7 sellos, que está en la mano de Dios y que no hay nadie digno de desatar, de quitar esos sellos del libro. Y mientras esos sellos no sean quitados del libro, no se puede conocer, no se puede entender, no se puede leer lo que está escrito en ese libro. Por eso es que muchas de las profecías aún no pueden ser entendidas, porque están selladas, están cerradas. Su contenido no puede verse ni conocerse aún. Pero los eventos van sucediendo y Dios va dando luz. Primero vamos a entender el contexto en el que nos lo está diciendo. Entonces Dios está sentado en su trono y en su mano derecha tiene el libro. Tiene ese libro que está sellado, está cerrado con 7 sellos y por lo cual no puede abrirse, no puede conocerse el contenido. Ese libro está escrito por dentro y por fuera. Pero vamos a centrarnos en este estudio en aquel que es digno de abrir este libro. No tanto del libro y de los sellos. Esto será un estudio. En el estudio siguiente vamos a hablar de lo que es el libro, de lo que significan o de lo que son los 7 sellos. En esta ocasión vamos a centrarnos en aquel que es digno, porque todo el capítulo 5 se está centrando en el que es digno de abrir, en el que es digno de recibir, en el que tiene el poder, en el que ha vencido para desatar de esos sellos, quitarlos del libro y entonces sí se pueda abrir. Nos dice que un ángel pregonaba, un ángel fuerte pregonaba y preguntaba: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno de quitar esos sellos? Y no se halló nadie digno, no se halló nadie que pudiese abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie que pudiera abrir ese libro. Juan lloraba, Juan no tenía ese consuelo. Y aquí nos está dando una indicación también. Cuando ese libro no puede ser abierto, hay desconsuelo. Cuando ese libro sea abierto, va a haber consuelo para el creyente, va a haber consuelo para el cristiano. Hay una tristeza porque
no puede contenerse ni puede vivirse lo que hay en ese libro. Pero le fue dicho a Juan, no llores. Mira, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Para abrir este libro tiene que ser alguien que sea digno, que haya vencido. Y nos da las características, Juan nos da las características de aquel que ha vencido, porque no nos está dando el nombre. Y dice que Juan miró que en medio del trono y de los 4 seres vivientes que nos está hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Apocalipsis, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este cordero como inmolado vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No había nadie digno, pero el cordero como inmolado es el digno de tomar el libro y de desatar sus 7 sellos, y entonces pueda conocerse el contenido. Este mensaje, esta revelación que Juan está teniendo en el capítulo 4, 5, sucede en el cielo. Él es llevado al cielo. Y ahí el Espíritu Santo le da la revelación que escribe en lo que conocemos como el Apocalipsis, el libro de la revelación. El tema de hoy trata sobre quién es y por qué es digno de tomar el libro, de quitarle, de desatar los 7 sellos. ¿Quién es digno y por qué es digno? Entonces, ¿quién es aquel que es digno y por qué es digno? No nos dice, no nos da un nombre de aquel que es digno. Se refiere a él como el cordero inmolado, como el cordero, pero no nos está diciendo el nombre. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es ese cordero que fue inmolado? Inmediatamente podemos decir, es Jesucristo, es Jesús. Y tenemos razón en ello. Pero el Espíritu Santo que está dando la revelación a Juan tiene ese cuidado de no mencionar el nombre. No nos da ese nombre, puesto que el nombre se le puede aplicar a cualquiera. Como nos dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos. Hay falsos Mesías. Hay falsos Jesús. También en Mateo 24:5 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
el Espíritu Santo está teniendo cuidado de separar. No es el nombre. No es el que diga, yo soy Cristo, yo soy el Salvador, yo soy el enviado, yo soy el Hijo, ¿no? Sino que está teniendo cuidado de mencionar no el nombre, sino el testimonio de aquel que es digno de desatar los 7 sellos del libro. No es el nombre, es el que da el testimonio, el que hizo las cosas. Gálatas 6:7 también nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso va a cosechar. Aquel que engaña no va a recibir de Dios. Pero Jesús es verdadero, el Cordero es verdadero por su testimonio. Por ello recibe, por ello cosecha. Su testimonio es verdadero. Entonces la revelación no le da importancia al nombre, sino al testimonio. Por eso nos dice, el Cordero fue inmolado, ha vencido. Ha vencido. No es el que haya hecho las señales, no es el que haya hecho los prodigios, sino aquel que haya dado testimonio. ¿Y en qué se basa ese testimonio? El significado de la palabra digno, nos dice el diccionario, digno se refiere al mérito que tiene una persona por las acciones que hace en pos de la humanidad y en beneficio de los demás. Este es el significado de digno, aquel que tiene méritos, pero no méritos egoístas, sino méritos que benefician a la humanidad. Esos méritos que benefician a los demás. Digno es aquel que beneficia. Por eso es que el canto que están entonando, que están cantando en el cielo los 24 ancianos, es de aquel que es digno. Y están mencionando por qué es digno. Lo dicen porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesucristo es digno. Y ellos están mencionando los beneficios de ese sacrificio para toda la humanidad. Los beneficios de ese sacrificio para todo linaje, y lenguas, y pueblo, y nación. Consideremos, por ejemplo, ¿en qué le beneficia a todo el mundo que Jesús haya multiplicado los panes? Ese beneficio fue para 5,000, ese beneficio fue para un grupo que significa pequeño para el tamaño de la humanidad. Pero sin embargo, el sacrificio de Jesucristo tiene un beneficio a escala mundial y que trasciende el tiempo.
desde hace más de 2000 años, sigue siendo efectivo ese sacrificio, sigue siendo efectiva la sangre de Cristo. Por eso es que no son el que haga milagros, no es el que haga señales y prodigios, sino aquel que ha mostrado que su obra, su testimonio, ha beneficiado a muchos. Muchos vienen hablando que son el Cristo, son el enviado, pero su testimonio no beneficia más que a sí mismo o a unas cuantas personas. Jesucristo es digno porque su testimonio tiene un alcance de bendición, de beneficio a grande población, sea de cualquier nación, de cualquier época, sea hombre, sea mujer. El sacrificio de Jesucristo es de beneficio. Por ello es que Él es digno. Entonces comenzamos a entender quién es aquel que es digno. Muchos pensamos, Jesucristo es digno porque es hijo de Dios. Jesucristo es digno porque Él fue enviado a la tierra. Porque Él dijo ser el Salvador. ¿No? Jesucristo es digno por su testimonio, por el testimonio que Él está dando. ¿A qué se refiere que fue inmolado? ¿A qué se refiere que Él fue el Cordero inmolado? Entendemos que Jesucristo fue crucificado, que dio su vida y derramó su sangre. Eso lo entendemos. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y Él derramó su sangre. Claro que sí lo hizo, pero ese acto es una consecuencia. Ese acto de la cruz del Calvario es una consecuencia, y es la consecuencia de la obediencia. Jesús fue inmolado, pero no por una casualidad. Jesús fue inmolado no por un capricho, sino que Jesús fue inmolado como una consecuencia de la obediencia. El sacrificio de Jesucristo es una consecuencia de la obediencia, porque no era que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Muchos murieron en la cruz. Junto a Jesús murieron 2 hombres que también fueron crucificados. Pero ese sacrificio no fue de beneficio al mundo. No fue de beneficio a la humanidad. Porque estos hombres murieron en la cruz, cierto, pero murieron por desobediencia. Murieron en la cruz por delitos que ellos cometieron. Entonces estaban en la cruz no en obediencia, sino por desobediencia. Jesucristo está en la cruz por la obediencia. Esa es una consecuencia del testimonio, en el testimonio de Jesucristo. Su obediencia le lleva a la cruz del Calvario. Apocalipsis 5:5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese león
de la tribu de Judá es una consecuencia. Ese león de la tribu de Judá es una consecuencia, porque primero hay una raíz. Primero hay una raíz, el cual va a producir un fruto. Entonces el fruto es una consecuencia de una raíz. El diccionario nos da la definición de consecuencia como un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. Esa es una consecuencia. Un hecho que resulta inevitable de un hecho anterior. El león de la tribu de Judá se está refiriendo a David como rey. Está hablando de aquel que fue puesto como rey en Israel. Ese título también se le da a Jesucristo, el león, el rey, el Mesías que Dios ha dado. Pero ese león, ese reinado, tiene un punto de origen, tiene una raíz. Eso es una consecuencia. Y esa raíz Dios nos la revela en Hechos 13:22. Hechos 13:22 nos dice, quitado nos está hablando el apóstol Pedro de la historia de Israel y del linaje de Jesucristo. Y está hablando que el pueblo pidió un rey y Dios les dio como rey a Saúl. Pero Saúl desobedeció. Saúl también recibió el reino, pero en él hubo desobediencia, como les decía, los dos que fueron crucificados, los dos malhechores, al lado de Jesucristo, estaban en la cruz, pero ellos estaban en desobediencia. Saúl recibió el reino, pero él fue desobediente. Entonces nos dice, quitado Saúl, les levantó por rey a David. Dios les levantó por rey a David, de quien Dios también, mismo Dios también, dio testimonio diciendo, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la raíz. Esa es la raíz de David. Un corazón conforme al corazón de Dios. Un varón que hará todo lo que Dios quiere. Y esa característica, ese testimonio, se le aplica indudablemente a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque Él fue obediente en todo. Esa es la raíz, porque no nos está diciendo de la raíz de David, o sea, del linaje de David, sino que nos está diciendo que Él es la raíz de David. David fue obediente, Jesús es más obediente. Entonces esa consecuencia lo lleva a ser digno.
lo lleva a recibir el reino, lo lleva a recibir el poder. ¿Por qué? Porque él fue un hombre obediente, conforme al corazón de Dios, que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. El apóstol Pablo escribió también de esto en Efesios, en Filipenses 2. Filipenses 2 nos está hablando de que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, así hecho semejante a los hombres. Se hizo una raíz de David, se hizo obediente, conforme al corazón de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo que les decía. El que Jesús haya muerto, el cordero inmolado, es una consecuencia de la obediencia. Que él haya sido crucificado y derramado su sangre y sea nuestro Salvador es una consecuencia de la obediencia. Y esa obediencia tiene como consecuencia que él sea digno de recibir el poder. El reino, así como David fue un varón conforme al corazón de Dios, Jesucristo, conforme al corazón de Dios, que hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera, es digno de recibir el reino, es digno de recibir el libro, es digno de recibir, de desatar, de quitar los sellos de ese libro. Él es el que ha vencido. ¿Por qué ha vencido? Por la obediencia. ¿Por qué es digno? Por la obediencia. ¿Por qué es todo esto? Porque él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Un varón conforme al corazón de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No es el nepotismo, no es porque es hijo de Dios, no es porque él haya luchado con alguien más. Él es digno porque él fue obediente. No hay una lucha. No es con espada, no es con ejército. Es con la obediencia. Y esa obediencia tiene como consecuencia, aunque le lleva a la cruz, tiene como consecuencia de exaltarle, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Su obediencia, su humildad le lleva hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre le dio ese nombre. Nombre glorioso. Pero aquí nos está enseñando por qué recibe ese nombre. ¿Por qué es digno? Y es digno por obediente. Es digno por hacer las cosas que Dios le dijo que hiciera. Tú puedes decirle a Jesús, Cristo, puedes decirle Jesús, Jesucristo, puedes decirle Yeshua. No importa qué nombre. Lo que importa es el testimonio, es el hecho.
Lo que importa es que Dios lo vio y Dios no puede ser engañado y su testimonio es verdadero. Y por el testimonio, no por el nombre, por el testimonio es que Dios lo exalta y le da un nombre sobre todo nombre. Jesús también nos enseña de esto. Jesús nos enseña que para ser grande en el reino de los cielos debemos de ser pequeños, debemos de ser obedientes, debemos de servir. Y esa obediencia, ese servicio nos hace dignos a entrar al reino de los, para ser grandes en el reino de los cielos. Jesucristo lo enseña, pero no nada más lo enseña con palabras, sino que nos lo enseña en un testimonio. Ese es el que es digno. Ese es el Cordero inmolado. Y por último, déjenme decirles algo más. Aunque Jesús venció a la muerte, aunque Jesús es el Cordero inmolado que derramó su sangre en la cruz del Calvario y se hizo obediente aquí en la tierra, lo asombroso, lo glorioso, lo destacable es que Jesús sigue siendo obediente en el cielo, no nada más en la tierra, sino que Él es obediente aún en el cielo. Y en el cielo, cuando Él ascendió y cuando Él hubo vencido y ganado y le corresponde recibir el reino, Dios le dijo, espera un poco, aún no lo hagas. Espera, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Y Jesús, desde que Él ascendió al cielo, Él está sentado a su diestra. No ha recibido el reino. Porque cuando Él reciba el reino, va a ser para reinar, para juzgar. Y entonces todos sus enemigos van a ser condenados, van a estar bajo los pies de Jesucristo. Todo esto nos lo menciona en Daniel 7 al 9, 13 al 14, donde nos dice que nos habla del anciano de días, nos habla que fueron puestos tronos y que se acercó y se le entregó el reino y también los que iban a reinar recibieron el reino. Este es un evento profético, un evento que está por suceder. Aún Jesús no recibe el reino y aún no reciben el reino los que fueron llamados para reinar. Como dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. Jesús en la oración modelo, en esa oración que llamamos el Padre Nuestro, nos habla de lo mismo. Nos dice en esa oración, Mateo 6, 9 al 13, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dame tu reino, dámelo, pero hágase tu voluntad, hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La obediencia Jesús nos lo enseña como una obediencia en la tierra y Él mismo nos enseña la obediencia en el cielo. Y eso le hace a Jesús digno. Él es digno de recibir el reino. Él es digno de recibir el libro. Él es digno de desatar los sellos. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Él es digno de hacer. Él es digno. No por capricho, no por nepotismo, no por dedazo, no por capricho del Padre, no por capricho de Dios. No porque yo soy Dios y yo hago lo que quiera y se lo doy a quien yo quiera. Dios es orden y Dios es justo y Dios no puede ser engañado. Y Jesucristo da ese testimonio. Un varón conforme al corazón de Dios, la raíz de Isaí, la raíz de David, la raíz de David. Él hará todo lo que yo le mande, todo lo que yo quiero, todo lo que yo dispongo. ¿Y quién más sino Jesucristo? Obedeció, fue humilde, sabe esperar y él tiene esa confianza de que Dios es justo y de que Él ha vencido. Tengamos nosotros esa confianza, tengamos nosotros esa esperanza. Jesucristo es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y Él ha vencido. Y si Él ha vencido, también a nosotros nos dará lo que Él ha prometido, lo que Él nos ha dicho que nos daría. Porque si Él tiene esperanza y Él nos dice que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y si el Padre le da lo que ha prometido, cuanto más Jesús nos dará a nosotros lo que nos ha prometido. Debemos de aprender a esperar, a confiar. Pero este estudio se ha basado en ver por qué el cordero inmolado es digno. ¿Quién es ese cordero? Nosotros conocemos y sabemos que no hay otro como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Le llamamos Jesús, le llamamos Jesucristo, pero sus hechos son verdaderos y es inconfundible. Y mantenemos nuestra mirada puesta en Él. Él es digno. La profecía está por cumplirse. Y cuando la profecía se cumpla, todos aquellos a los que creyeron en Jesús, los que creyeron en este Cordero como inmolado, también recibirán sus promesas, recibirán de sus bendiciones. Espero que me acompañen también. En el próximo estudio vamos a ver, a entender qué es el libro, por qué es tan importante este libro, qué es lo que contiene y qué son los 7 sellos. Dios les bendiga.